Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1 llega a Bogotá el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Examinará el estado del proceso de paz. Tercera renuncia en el gobierno Duque de quien dirige el Museo de Memoria. Esta vez renunció un alfil uribista. Propiedad de firmas recogidas para candidatura de Alejandro Gaviria, ahora en poder de los jóvenes liberales de César Gaviria. Dos abogados amigos del alma se enfrentarán aparentemente en el caso Matos, uno a favor y otro en contra del imputado. Los gritos de Paloma Valencia volvieron a encender el ambiente electoral. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, jornada de sorpresas y de resultados inesperados en la última fecha del todos contra todos, porque América golea como visitante al Pereira, Envigado pierde como local frente al descendido Huila y en consecuencia el octavo lugar es para el equipo vallecaucano. Millonarios derrotan el Atanasio Girardot Nacional y comparte con el equipo antioqueño la cabeza de serie para los cuadrangulares, superando solamente por un gol de diferencia al Deportes Tolima, que derrotó al Quindío. Y ya les tenemos la conformación de los cuadrangulares semifinales. Aquí está, esta es la imagen del día, la nueva exhibición del imputado expresidente sobre sus destrezas para manejar a las bestias. En Itagüí, Uribe celebró con su séquito el final de la cumbre alrededor de su propio nombre y la reunión de los jóvenes de su partido durante toda la semana pasada encima de esta yegua en la que serpenteó alrededor de un obrero al que convirtió en poste humano, pues durante su maniobra él debería actuar como si estuviera petrificado. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Empezamos esta emisión con 5.150 aportes con su apoyo, queridos miembros de la red independiente. Así que en pocos días vamos a llegar a nuestra siguiente meta de 6.000 Baki aportes. Pueden hacer sus donaciones ingresando aquí, baki.com/inclinada la red independiente. Recuerden también que por cada aporte de 160.000 pesos o más, les vamos a enviar uno de los buzos de Noticias 1 2022. Gracias por creer y apoyar el derecho a la verdad. Y empezamos con noticias de las Naciones Unidas. The Secretary General will meet with the President Iván Duque and officials of his government, as well as leaders of the former FARC-EP guerrilla movement. El vocero de Naciones Unidas anunció así la visita del secretario general de esa organización, Antonio Guterres, a Colombia el martes y miércoles próximos. Además de tener reunión formal con el gobierno y la exguerrilla de las FARC, el secretario asistirá a los eventos conmemorativos de los 5 años del acuerdo y se reunirá con el presidente de la JEP, víctimas del conflicto armado y con líderes de la sociedad civil. Una de las citas principales del secretario Guterres en Colombia será con Rodrigo Londoño, presidente del partido que nació del proceso de paz conformado por miembros de las antiguas FARC. Londoño habló con Noticias 1. ¿Qué es lo que más le duele que no haya cumplido este gobierno, el gobierno Duque? La seguridad. En entrevista con Noticias 1, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra con el alias de Timochenko y hoy presidente del Partido Comunes que nació del acuerdo de paz, afirmó que la presencia en Colombia del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le demostrará al mundo que es posible dejar las armas de manera permanente para defender los ideales políticos dentro del sistema democrático. Fue la mejor decisión para nosotros, para Colombia, y en función de la construcción del sueño que hemos tenido. La guerra nos estaba llevándola por caminos completamente distintos, que estaban distorsionando esos objetivos. Londoño tiene como propósito fundamental de su encuentro con el secretario Guterres tratar con las graves condiciones de inseguridad de los excombatientes y de los miembros del partido durante estos 5 años del acuerdo, pero especialmente en esta época electoral. Y aquí es muy importante la observación internacional, que tengan la mira puesta sobre las garantías que se deben dar en esta campaña electoral y cómo logramos hacer un pacto de no violencia. También destacó el apoyo irrestricto de Naciones Unidas al acuerdo y aseguró que este respaldo ha evitado que el gobierno Duque y su partido destruyan el pacto de paz tal como lo prometieron. Cogieron un grupo los acuerdos y dijeron que los iban a hacer trizas. Yo creo que ese ha sido y ese es el momento para agradecerle en la cabeza, en la persona del secretario general a Naciones Unidas, a la comunidad internacional, ese apoyo que le ha dado
a la paz de Colombia. El espacio territorial de Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia, será uno de los sitios en que se reunirán los dirigentes del Partido de los Comunes con el secretario general de Naciones Unidas. El lado contrario al acuerdo de paz, es decir, el uribismo, que siempre se opuso a un pacto político con las FARC, se reunió en un foro en la Universidad Militar, también con ocasión de los 5 años de la firma. Juan Fernando Barona. Mónica, aunque en el foro estaban negociadores y partidarios del acuerdo, las voces mayoritarias volvieron a expresar su rechazo a la paz y a los programas que se implementaron con esta. 5 años después de la firma del acuerdo de paz, la Universidad Militar organizó un foro virtual para discutir los avances en la implementación de los programas que se crearon con el pacto. Aunque fueron invitados exnegociadores del acuerdo, la mayoría de los presentes eran opositores de la firma y de cumplir con sus compromisos. El más agresivo orador fue el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, conocido por sus frases insultantes en el Capitolio. Y el gravísimo riesgo que tiene Colombia, si es que el mundo no quiere que esta patria se convierta en un narcoestado como Venezuela, que es para donde vamos y que es la estrategia que diseñaron detrás de los acuerdos de La Habana. El precandidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto, insistió en su tesis de que el Pacto de La Habana es ilegítimo, tanto como lo sería la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a la que siempre ha atacado. Eso que está haciendo la JEP, a mí me parece inaceptable, que es diciéndole a las FARC qué es lo que tiene la Fiscalía, ni siquiera ellos, y con base en eso exigiéndole a las FARC que digan si aceptan o no eso que la Fiscalía tiene. A pesar del ambiente contrario al acuerdo, el jefe de la misión de verificación de la ONU, Raúl Rosende, defendió la existencia de la JEP y recordó que gracias a su trabajo, el fiscal de la Corte Penal Internacional cerró su investigación en Colombia. Es la existencia de la JEP, el funcionamiento de la JEP y también lo que el fiscal de la Corte Penal Internacional llamó los avances de la JEP, lo que ha permitido cerrar el avance, el examen preliminar. El ex negociador de paz, Frank Pearl, reflexionó diciendo que a pesar de que el acuerdo no fue perfecto, es mejor a que continúe el conflicto. Hay una narrativa según la cual hubiera sido preferible no firmar el acuerdo de paz. Yo me pregunto, ¿alguien de verdad con el corazón en la mano puede pensar eso? Otros invitados al foro fueron la representante Juanita Goebertus, el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, y varios representantes de víctimas. Otra vez el proyecto de Museo de Memoria Histórica está sin director. El director del Centro de Memoria, Darío Acevedo, recibió la renuncia de Laura Montoya porque él no le permitía reunirse con las víctimas, ni con la Comisión de la Verdad, ni contratar profesionales en museología. Juliana Ramírez. Mónica, ella es hija de Darío Montoya, uno de los afiles de Álvaro Uribe, pero de nada le sirvió porque Acevedo ignoró su renuncia y en cambio resolvió declararla insubsistente. El museo no tiene por qué aclararle a nadie, porque no es su función, cuál fue la naturaleza del conflicto y cuál es la caracterización que se haga del mismo. Como lo ha denunciado en Noticias 1 desde hace 2 años, Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, busca restringir la participación de las víctimas en la creación del museo que depende del centro que él maneja, que tiene como objetivo honrarlas y cuya creación es una obligación legal que surgió a través de la Ley de Víctimas. El más reciente hecho que confirma esto es la salida de la directora del museo, Laura Montoya, a quien no le aceptó la renuncia, pero en cambio declaró insubsistente en un acto de retaliación. En 3 años, el Museo de las Víctimas ha tenido 4 directores. ¿Va a haber cambios en el guión? Sí. ¿Voy a barrer con todo? No. Laura Montoya es hija de Darío Montoya, exdirector del SENA durante el gobierno de Uribe y actual embajador de Colombia en Brasil. Ella fue invitada a trabajar en el Museo de las Víctimas por el mismo Acevedo, pero no duró ni 5 meses en el cargo. En su carta de renuncia, Montoya asegura que está en riesgo el funcionamiento del museo, que debe ser entregado en 2022, pues no contaba con el apoyo de la Dirección General ni del área administrativa y financiera del centro. También puntualizó que Acevedo impedía su trabajo de participación con las víctimas. Aunque Laura Montoya habló con Uribe sobre lo sucedido con Acevedo, el exmandatario se abstuvo de intervenir. Noticias 1 conoció que la molestia de Montoya también radicaba en que Acevedo ha dilatado la reglamentación del uso del museo y por ello no tiene autonomía financiera y administrativa. Adicionalmente, cancelaba o no le autorizaba viáticos para que asistiera a eventos con víctimas, le impedía realizar reuniones con la Comisión de la Verdad, no permitió que ella trajera al centro personas
temas con perfiles calificados relacionados con museología y él mismo modificaba a su acomodo el guión del museo, acomodando la historia a su antojo. Tendré en cuenta algunas cosas de la conceptualización. Sí, pero siempre y cuando seamos consecuentes con lo que se dice. Respaldando lo denunciado por la exdirectora Montoya en su carta de renuncia, esta semana 20 trabajadores de la dirección técnica del museo hicieron pública una carta en la que afirman que debido a los constantes cambios de director del museo, el equipo trabaja en un escenario de inestabilidad e incertidumbre. Esta situación genera un impacto negativo en la confianza institucional por parte de nuestros aliados estratégicos y grupos de valor como las víctimas. A su vez, esta semana los docentes, egresados y estudiantes de la Maestría de Museología y Gestión de Patrimonio de la Universidad Nacional firmaron una misiva respaldando a sus colegas ante el autoritarismo de Acevedo. Antes de que se conozcan los resultados de las investigaciones de la policía por la muerte de 21 manifestantes en este año, el gobierno radicó un proyecto de ley que impone duras penas a quienes protesten, hasta con 12 años de cárcel. Los ministros del Interior Daniel Palacios, de Justicia Wilson Ruiz y de Defensa Diego Molano radicaron el proyecto de ley de seguridad ciudadana con el que el gobierno busca endurecer el castigo de las autoridades contra los manifestantes en el desarrollo de las protestas sociales. Cuando se cometa daño en bien ajeno sobre la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, al transporte público masivo, instalaciones militares de policía o de servicio a la justicia, tampoco podrá ser excarcelable y tendrá una condena entre 4 a 12 años de cárcel. El gobierno también pretende con este proyecto endurecer las penas para quienes agredan a la fuerza pública. Las lesiones personales, cuando sean en contra de un miembro de la fuerza pública, no será un delito excarcelable y llevará una condena de 4 a 17 años de prisión. La Corporación Primera Línea Jurídica, dedicada a defender a los manifestantes que han sufrido abusos de la fuerza pública o que han sido víctimas de montajes de la policía, señaló que esta iniciativa del gobierno Duque busca sancionar las diferencias de opinión que se expresan en las calles mediante la protesta social. Es una expresión típica, clara de peligrosismo, que se pretenda agravar las penas a quienes porten máscaras en las movilizaciones o en las marchas. Tienen ese derecho a proteger su identidad. ¿Por qué? Porque ahí están los registros de las audiencias, privados ilegalmente de la libertad por montajes, por falsos positivos judiciales. El penalista señaló que con este proyecto de ley el gobierno pretende encarcelar a todo aquel que se manifieste en las calles, pero con la falta de centros de reclusión, el hacinamiento y la crisis carcelaria, el tema se convertirá en una bomba de tiempo. Lo que viene a agravar es la crisis carcelaria que padece el país. Sin estudios serios de victimología, sin estudios serios de política criminal, encarcelar masivamente a quienes se atreven a protestar es una expresión del derecho penal de enemigo, que lo que juega es al hacinamiento que ha sido ya declarado. Esta iniciativa legislativa también aumenta la pena para el delito de obstrucción de vías públicas que afecten el orden público. Establece el delito de obstrucción a vía pública con penas rigurosas, incluso para quienes convoquen a movilizaciones que puedan significar la alteración de la movilidad. En el caso de las armas no letales, como las neumáticas, eléctricas y traumáticas, entre otras, el proyecto del gobierno crea el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El abogado Iván Cancino dice que no ve problema al litigio en el que se enfrenta con su ahijado Francisco Bernate, como defensor de Carlos Matos, el primero, y representante de la rama judicial, el segundo. Víctor Ballestas. Mónica, literalmente el abogado Cancino dice que no hay impedimento, pero que si lo hubiera, no sería para él, sino para su ahijado. Esa lectura. Dos abogados penalistas con estrechos lazos uribistas y quienes son grandes amigos entre sí serán parte y contraparte en el proceso en contra del empresario Carlos Matos, extraditado hace unos días a Colombia desde España por el conocido pleito Hyundai. Se trata de Iván Cancino, apoderado del empresario acusado de sobornar jueces, y de Francisco Bernate, abogado que representa la rama judicial que se declaró víctima en este notorio caso. ¿Cómo se le ocurre? Eso tiene que ser doblemente agravado. El caso Matos, que es de alta exposición pública por involucrar en corrupción a la justicia a quien fuera miembro destacado de la alta sociedad económica del país, pondrá en lados opuestos a quienes han manifestado públicamente los estrechos lazos de amistad que los unen. Hoy cumple mi hermano Francisco Bernate. Tantos sueños cumplidos juntos. Uno de estos sueños cumplidos por este par de amigos fue el de fundar el Colegio de Abogados Penalistas
penalistas de Colombia, una idea de Antonio José Cancino, reconocido abogado del siglo pasado. Pasos de gigante. Iván Cancino y su esposa fueron los padrinos en la boda de Bernati. Grandes desafíos, son para grandes hombres y para grandes decisiones. Hasta en foros y debates son inseparables. Realmente preocupante. Los abogados Bernati y Cancino consultados sobre una posible incompatibilidad ética configurada por su estrecha amistad en la vida personal frente a la representación de cada uno de ellos de intereses que se contraponen en los estrados, ambos dijeron que no ven ningún problema. Por supuesto. Otra cosa deben pensar sus clientes. Matos, sabiendo que su abogado Cancino es tan cercano a quien lo quiere hacer condenar, y los jueces y magistrados, conociendo que su abogado comparte escenarios privados con el penalista que tiene como misión evitar que Matos sea castigado. Las llamadas Juventudes Liberales dicen haber recogido 1 millón de firmas para la candidatura de Alejandro Gaviria, y luego de que el expresidente Gaviria insultara por teléfono al precandidato, en vez de firmas lo insultaron nuevamente. Eduardo López Júquer. Mónica, las Juventudes Liberales hablan con palabras gruesas a través de su vocero, un joven de 30 años que ocupa la posición a pesar de que estas son definidas en la ley con un tope máximo de 28 años. John Vaquero es el desconocido director de las Juventudes Liberales, pero este fin de semana se hizo notar por sus agresivas expresiones en contra del precandidato Alejandro Gaviria. Ahora, señor Alejandro Gaviria, alias el desagradecido, viene a decir que le estamos secuestrando las firmas. Vaquero prosiguió con su reclamo de forma grosera. Oiga, señor, no sea descarado. Nosotros venimos trabajando durante 3 meses en la recolección de estas firmas con recursos nuestros. El vocero juvenil. Mi edad, tengo 30 años. Pese a que tiene 30 años y según la ley no puede ocupar esa posición, sino quien tenga máximo 28 años de edad, continuó con su andanada de insultos. No sea vago, trabaje. Este es el más reciente episodio en que terminó la amistosa acogida del expresidente César Gaviria a Alejandro Gaviria cuando este se lanzó. Hoy la pelea es de los jóvenes liberales con el candidato a quien no le quieren entregar el 1 millón de firmas que según ellos han recolectado en las calles. Un asunto delicado como lo de la retención de las firmas que había recogido el Partido Liberal para mi campaña, sobre todo las Juventudes Liberales. Según el exrector de la Universidad de los Andes, aunque ya tiene las firmas suficientes para presentarse con movimiento propio, la retención de estas es cuestión de ética. Desde el primer día de mi campaña he dicho que uno de mis objetivos, quizás el objetivo preponderante, es contribuir decididamente a la unión del centro político. El motivo del disgusto con César Gaviria fue la decisión de Alejandro Gaviria de reunirse con la coalición de la esperanza, a la que pertenecen 2 políticos que el expresidente considera sus enemigos personales, Juan Fernando Cristo y Sergio Fajardo. Quiero, repito, insisto, contribuir a la unión del centro político en Colombia. Centrémonos. Ya sin el Partido Liberal, Alejandro Gaviria se reunirá con mayor libertad el próximo fin de semana con Ingrid Betancourt, Humberto de la Calle, los precandidatos de la coalición de la Esperanza y otros líderes del Partido Verde. El político de El Paso, Cesar, que secuestró, violó y calveó a una mujer delante de su niña de 3 años, es prófugo de la justicia. Ella, solo después de la orden de un juez, comenzó a recibir atención integral. Pero el municipio, Valledupar, dice que no tiene presupuesto para programas de defensa a la mujer. Una mujer fue secuestrada con su hija de 3 años. Hace 20 días, el pasado 31 de octubre, Noticias 1 publicó la historia de la joven Carol Olivo, de 18 años, habitante del municipio del Paso, en el Cesar, quien fue salvajemente agredida por su expareja, que no solo abusó sexualmente de ella, sino que la humilló rapándola hasta dejarla calva, aparentemente para que no quisiera escapar y permaneciera secuestrada en una habitación bajo amenazas. Abusó de mí delante de mi hija de 3 años, donde me rapó la cabeza, donde me quitó la ceja
y donde recibía amenazas de él, que si decía algo me mataba. No obstante que Carol había presentado varias denuncias en contra de su agresor, cuando pudo liberarse no fue atendida por ninguna entidad estatal de gobierno o de justicia. Una vez su caso se conoció por Noticias 1, el juez ante quien había sido presentado el caso le ordenó a la administración municipal asistir a la joven de manera inmediata como víctima de violencia de género y darle prioridad en la ruta de atención dispuesta para tales casos en la administración local. Después del reporte de Noticias 1, el señor juez ordenó al Hospital Hernando Quintero Blanco para que atendiera a Carol en psicología y a la alcaldía del municipio El Paso Cesar, que Carol sea vinculada a los programas como víctima de violencia de género y violencia doméstica. Carol junto a su niña de 3 años ya están siendo atendidas por su EPS. Además, la joven fue acogida por la Fundación Caminemos 100% al Futuro, con programas de acompañamiento jurídico, alimentación y educación. Ha acompañado a Carol con su equipo interdisciplinario de psicología, trabajo social, nutrición y asesorías jurídicas. Se le gestionó la beca para que ella termine su secundaria y se gradúe como bachiller técnico en contabilidad. Aunque la situación de Carol y de su pequeña hija es mejor hoy que antes, y aun cuando tiene protección institucional, su agresor, el excandidato al Consejo Neider Olaya, sigue prófugo, y la alcaldía del Paso ha hecho caso omiso de la orden judicial, asegurando que no dispone de programas sociales ni entidades oficiales que atiendan a las víctimas de discriminación por género. Luego de que un campesino recibiera la finca La Corona, de la que fue despojado por el indigno ex magistrado Jorge Pretelt, la propiedad fue incendiada por manos criminales, aprovechando que su propietario legítimo no estaba en la zona. Información de última hora. La quema de la finca La Corona ocurrió hace apenas 24 horas. Este es el predio que el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, obtuvo después del despojo paramilitar de esta zona. Según sentencia judicial de marzo de 2020, Pretelt no pudo probar que la adquirió legalmente y por eso se le ordenó devolverla a sus legítimos propietarios. Aunque la sala especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior de Antioquia había dado la orden de devolver la finca el 9 de marzo de 2020, solo hasta el pasado 14 de septiembre se pudo materializar la entrega al señor Reinaldo Villalba, el octogenario que fue despojado de ese lugar en 1992. Sobre el hecho se sabe que Reinaldo Villalba escuchó hace cerca de 20 días que un ex empleado de Pretelt estaba diciendo en la región que la finca sería incendiada. Este fin de semana se cumplió el rumor mientras el señor Villalba se encontraba en Montería festejando el cumpleaños de su esposa y atendiendo una cita médica. Hace apenas 3 semanas, Noticias Caracol reveló una carta que se cruzaron 2 integrantes del Clan del Golfo en la que se advertía que el expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, aparentemente estaba ofreciéndole a ese grupo criminal la finca La Corona. La región de Turbo, donde está ubicada La Corona, es la misma donde fue capturado en octubre pasado alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo. ¿Qué tan bueno es pensionarse en Colombia? Lo que indican los indicadores. El Índice Global de Pensiones Mercer analizó los sistemas pensionales de los países miembros de la OCDE y le otorgó a Colombia una calificación de 58.4 sobre 100, debajo de Dinamarca y Chile, pero encima de Argentina y Austria. Esto indica que una cosa es jubilarse en Dinamarca y otra en Cundinamarca. Esto es lo que indican los indicadores. A la hora de escoger carrera para el próximo semestre es conveniente conocer la lista de las mejores pagas y con mayor demanda. En los primeros lugares, las ingenierías, la administración y la medicina. La Bolsa de Ofertas de Trabajo, Empleo.com, publicó una lista de los títulos universitarios más solicitados en el mercado laboral en los últimos 6 meses en Colombia, motivo por el cual también obtienen los mejores salarios. Según el análisis del portal, los salarios promedio van desde los 10 millones de pesos hasta los 25 millones de pesos por mes, para las carreras más competitivas y para los profesionales con experiencia laboral y con 2 o más especializaciones. Las carreras que tienen la mayor cantidad de ofertas de trabajo y los mejores salarios, según la bolsa del empleo.com, son en su orden: Ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, administración de empresas, mercadeo, publicidad, medicina,
administración de negocios, economía, ingeniería mecánica. El portal agrega que si bien las carreras del área de tecnología tenían alta demanda antes de la pandemia, han adquirido todavía más importancia en el último año, debido a la necesidad de contar en las empresas tradicionales con guías que apoyen el tránsito del mundo presencial al digital. Es por esto que en el análisis de datos hecho en el estudio se encontró una creciente demanda laboral para los desarrolladores de software, ubicándose estos profesionales entre los mejor remunerados del área de tecnología. El gobierno, pero también organizaciones privadas y no estatales tienen fondos, apoyo técnico y herramientas para quienes están pensando en crear negocios y emprender. Sin importar el tamaño o tipo de idea de negocio que esté pensando crear, existen distintas alternativas de financiamiento para llevarlo a la realidad, que van desde programas estatales y créditos bancarios hasta incubadoras de negocios e inversionistas ángel. Hay programas estatales en los que pueden participar personas inscritas en el SISBEN o que hagan parte del Registro Único de Víctimas. Con estas alternativas no solo se obtendrá información sobre las capacidades para la puesta en marcha del emprendimiento y el acompañamiento técnico, sino que también se da un incentivo económico representado en activos, insumos, maquinaria y equipos para dotar las unidades productivas. Si está pensando en endeudarse con el sistema financiero, una buena alternativa puede ser el microcrédito, con la que le pueden prestar desde 1 hasta 120 salarios mínimos. Aquí el Fondo Nacional de Garantías sirve como garante de crédito y su aprobación se da en máximo 7 días. Con el crédito Agrofácil, usted puede impulsar su emprendimiento de producción agropecuaria, acuícola o de pesca, así como su transformación y comercialización. El principal beneficio es que la amortización de capital e intereses varía según el ciclo productivo del negocio. Tenga en cuenta que un crédito de cartera ordinaria permite un financiamiento a mediano y a largo plazo. Tanto las incubadoras de negocio como los inversionistas ángel buscan acelerar los emprendimientos. Estos últimos generalmente lo hacen en startups. El COVID frenó la economía, encerró a las personas, les quitó a sus seres queridos, provocó el empobrecimiento de personas y países y además produce calvicie. La pérdida de pelo en hombres y mujeres es natural al bañarse o al peinarse, siempre y cuando sea en una medida justa. Pero si esta cantidad de cabello aumenta con el paso de los días, preocúpese. La alopecia es la disminución del número de pelos que tenemos en nuestro cuero cabelludo. Es decir, que tengamos una menor densidad de la esperada para esta área de nuestro cuerpo. Aunque las causas de esta calvicie son muchas, la más frecuente es la alopecia hereditaria genética, que en su mayoría sufren los hombres, y a pesar de que las mujeres también la pueden sufrir, estos casos son menos severos. Asimismo, enfermedades fuertes también son un factor. Con el COVID, si uno está severamente enfermo por alguna condición, puede también tener una caída importante del pelo después de haber estado con un estado de salud delicado, digámoslo así. También hay caída de pelo por estrés. Acudir a tiempo al especialista puede ayudar. Depende de los factores, se podría recuperar o controlar la caída, pero si los antecedentes familiares son marcados, no espere mucho tiempo. Es el momento oportuno para intervenir, porque con un adecuado tratamiento sí podemos cambiar el panorama y que ya la alopecia no vaya a ser lo que iba a ser sin tratamiento. O sea, sí se puede no solamente prevenir, sino incluso en algunos casos repoblar pelo, siempre y cuando el caso no esté tan avanzado. Recuerde que los déficits nutricionales también influyen en la caída del pelo, así que es importante mantener una alimentación sana, rica en vitaminas y proteínas. También evitar usar productos que agredan el pelo y el cuero cabelludo. El guante del nuevo Facebook, ahora Meta, está diseñado para adicionar sensaciones físicas a los encuentros virtuales que cada vez están más cerca de los reales. El Laboratorio de Investigación de Realidad Virtual de la plataforma Meta, que antes conocíamos como Facebook, exhibió una de sus más recientes creaciones. Estos guantes táctiles que les permitirán a los usuarios de su universo, conocido ahora como metaverso, manipular los objetos digitales como si los estuvieran tocando físicamente. Los investigadores bajo el liderazgo de Mark Zuckerberg prometen que con el uso de estos dispositivos se sentirán los objetos con tal nitidez que será posible detectar la textura de los bordes, la suavidad o irregularidades de las superficies y hasta las vibraciones que emitan, si es que cuentan con estas.
Está previsto que en el futuro los guantes táctiles puedan funcionar simultáneamente con las gafas y los auriculares de realidad virtual, de tal modo que la experiencia sea más real. La sensibilidad de estos guantes se logró con la aplicación de varias tecnologías que se usaron simultáneamente, tales como la ciencia de la percepción, que combina estímulos auditivos, visuales y táctiles para recrear la sensación de la masa que posee el objeto, robótica blanda para simular el sentido del tacto, microfluidos y sistemas de seguimiento de la mano para la precisión en el alcance. Meta compartió un video de 2 personas probando los guantes en una demostración. Mientras aprietan los puños, recogen bloques, lanzan objetos, se dan la mano, derriban fichas de dominó y juegan. Literalmente estamos viviendo la creación de un mundo paralelo al que hasta ahora conocemos como la realidad. El imputado expresidente otra vez se hizo viral exhibiendo su habilidad con las bestias frente a un humano petrificado. Es el momento de los confidenciales de campaña. Aunque Uribe Vélez no es candidato presidencial, parece que lo fuera. Hay más videos, fotos e información sobre el ex senador que sobre cualquiera de sus pupilos precandidatos del Centro Democrático. Pero no siempre la publicidad sobre sus actos es positiva. El fin de semana circuló este video en redes sociales en donde Uribe fue fuertemente criticado por poner a un joven que seguramente es trabajador de su hacienda como punto fijo de referencia, como si fuera un poste de cemento o una figura petrificada. El expresidente se complacía demostrándoles a quienes se encontraban observándolo su destreza en el manejo de la yegua. Pero sus críticos echaron de menos la indiferencia del exmandatario con el ser humano mientras expresaba su afecto por el ejemplar equino. Otro escenario completamente distinto, favorable al jefe de la ultraderecha colombiana, como es lógico, es el de los foros de su partido que se organizaron en esta etapa preelectoral para que los precandidatos uribistas desplieguen sus encantos frente a sus votantes. Pero resulta que la presencia del exmandatario exacerba los ánimos derechistas del país. Y quienes pretenden ser presidente o presidenta de la República a partir del 2022 tienen que dejar de lado su rol de protagonistas políticos para pasar al de ser simples espectadores. Paloma Valencia, más viva que sus compañeros de debate, en lugar de tratar de emular con estos exponiendo tesis muy floridas, lo que hizo fue pedir más aplausos para Uribe. ¡Y que viva Álvaro Uribe y su Centro Democrático! ¡Vamos por la victoria! ¡Con mano firme y corazón grande! ¡Que viva Colombia! Entre avergonzado y feliz, Uribe observa con sonrisa también petrificada a su amiga y admiradora. Al final, no le quedó más que agradecerle con un beso en la frente. Muy tierno él. Y que están dispuestos a llegar a consecuencias malucas. Esta amenaza de un extremista del uribismo al senador Petro por haber ido a Medellín hace unos días y buscando intimidar al candidato para que no regresara a la capital de Antioquia no tuvo eco en la campaña de Colombia Humana. Petro estuvo el viernes pasado en Medellín, en lo que él mismo calificó como la manifestación entre montañas en Carabobo Norte. Los gritos de campaña que más se escucharon desde la tarima, en donde estaba escrito el apellido Petro, fueron muy significativos. Esta campaña electoral será tan reñida como tensa. Emilio, muchas gracias por su esfuerzo. Egan Bernal comenzó la pretemporada haciendo énfasis en entrenamientos contra el reloj. Espera repetir actuación el próximo año en el Tour de Francia y la confirmación la tiene el equipo Ineos.
Por estos días el actual monarca del Giro de Italia adelanta pretemporada. Iniciando a entrenar poco a poco, hay que hacerle, hay que encontrar esa motivación y nada, yo estoy motivado para el próximo año. Habló sobre la actividad inmediata con su escuadra de Ineos. Toca esperar a diciembre, como digo, ahí llegar y hablar con el equipo y ellos son los que toman la decisión. Reconoce que viene preparando su desempeño contra el cronómetro. Esto es algo en lo que voy a tener que trabajar durante todo el año. Ya iniciamos, ya el cuerpo me deja entrenar en esa posición y eso ya es bastante. Tras vivir una situación difícil entrenando, volvió a hacer un llamado a los conductores. De verdad, hay niños, hay mujeres, hay papás que están ahí en la carretera y lo que digo es tener un poquito de empatía porque la verdad es una vida la que va ahí. Obviamente nosotros los ciclistas también tenemos que tener cuidado. En el evento social que lo tuvo como protagonista, destacó lo importante de la alimentación en los primeros años de infancia y que en su caso contribuyó con estas grandes gestas que le ha entregado al país. Nuestros niños son el futuro y nada, el cuidarlos e intentar erradicar la desnutrición crónica del país es algo súper importante. Egan Bernal confirmó que el Tour siempre será el Tour y por ello buscará con su equipo aparecer en la baraja de candidatos para la Gran Boucle en 2022, sin desconocer la importancia del Giro y la Vuelta. Con este mural de Diego Armando Maradona ubicado en la avenida NQS con calle 63 en Bogotá, Enrique Montejo, un empresario del sector, rinde homenaje al desaparecido astro del fútbol mundial a 4 días de cumplirse un año de su muerte. Ese fue el homenaje que también quisimos hacerle a él, a esa gran figura que desgraciadamente la droga lo apagó. Las autopistas, ferrovías y caminos de Estados Unidos están llenos por el Día de Acción de Gracias este jueves. Y una de ellas es la I-25 cerca de San Diego. También estuvo llena de dinero en la mañana del viernes. A un camión de la FDIC, la agencia federal que distribuye el efectivo en los bancos, se le abrió una puerta y perdió parte de su carga. En total se habla de $1 millón que volaron al salir de sus bolsas. El tráfico se detuvo, los pasajeros se bajaron a recoger dinero e incluso jugaron con él. Hasta que la patrulla federal dijo que todo había que devolverlo y que los videos virales servirían para acusarlos de robo. Literally everybody stopped on the freeway to get money off of the freeway. This is literally insane. Recuerden seguir apoyando el periodismo independiente de Noticias 1 ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. Y recuerden que por aportes de $160,000 o más pueden llevarse uno de nuestros buzos de Noticias 1 2022. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.